¿Cómo ve usted en este momento la ciudad en el aspecto político? Es un poquito complicado. Vemos una administración municipal que quiere hacer las cosas bien, tiene 9 meses. Recibe una administración con una cantidad de obras inconclusas que están allí y la expectativa de la comunidad es cuál es el desarrollo y el continuar de esas obras. Entre líneas, realidad y opinión. Bueno, bienvenido a este programa Entre Líneas, el programa de Noticias NBC, donde queremos dar a conocer a los líderes sociales, cívicos, políticos de la ciudad de Cartago que han tenido que ver en el largo historial de nuestra ciudad en diferentes aspectos de relevancia. Hoy estamos con José Diego Quintero, de la familia Quintero Herrera, que tiene mucho que ver y tiene mucho que contarnos de lo que ha sido la participación en diferentes actividades. Pues los conocemos inicialmente en la parte política, pero también es importante resaltar todo ese trabajo que han hecho ellos en la parte social, la parte ambiental. Diego ha sido un abanderado de la recuperación, del aprovechamiento, de la conservación de las fuentes hídricas de la ciudad de Cartago. Pero, primero que todo, buenas tardes, Diego, ¿cómo está? William, muy buenas tardes y muy agradecido de la oportunidad que me permite usted hoy de poder saludar y hablar con tantos cartagüeños que ven este maravilloso noticiero. Diego, contemos un poquito, porque yo le decía a usted ahorita, a mí me duele porque yo conozco la historia de Alberto Quintero Herrera, lo que él aportó para la ciudad. Recordemos un poquito esa época gloriosa antes de los inconvenientes que se tuvo, pero en la época que fue el concejal, que fue diputado, que fue alcalde de la ciudad. Alberto fue un hombre que quiso mucho a Cartago. Además de eso, era un político con mucha sensibilidad humana. Y para recordar a Alberto como concejal, tuvo un proyecto de acuerdo en el cual se creó y nació INCAVI, el Instituto Cartagüeño de Vivienda. Pues era una iniciativa que él tenía porque para la época había deficiencia de vivienda de interés social y el municipio debía de abanderar proyectos con esta iniciativa, y fue así como el 1 de mayo fue uno de los barrios que a través de INCAVI se pudieron llevar a realizar. También fue una persona que pensó mucho en el desarrollo de la ciudad. Como concejal dejó su rúbrica escrita allí precisamente con ese proyecto interesante de INCAVI y otros más. Pero cuando ya tiene la posibilidad de presentarle a los cartagüeños una hoja de vida y un programa de gobierno inscrito y radicado ante notaría y firmado ante notaría, un programa de gobierno que como alcalde, que era de 3 años en la época, no de 4 como ahora, sino 3 años, pues se propuso realizar. Claro que tenía un amigo en la gobernación del Valle del Cauca, como era Germán Villegas, y con él se dedicaron a hacer un trabajo arduo por la ciudad de Cartago, empezando por buscar un saneamiento, buscar la forma de generar una confianza que se había venido perdiendo en la administración pública y en el campo político. Fue una persona que los compromisos los cumplió a cabalidad. Fue una persona que veía los problemas y pensaba que la administración pública debía de formarse sobre el ser humano, sobre el respeto por el funcionario público, pero sobre todo por la administración y por generar las condiciones necesarias para que los contribuyentes, cuando llegaran a la administración municipal, fueran recibidos con respeto, con dignidad. Como él decía, ese contribuyente que viene a la administración con la plata, ese recurso es para poder invertir en obras de desarrollo en la ciudad, pero sobre todo para pagarle a los funcionarios y por consiguiente merecían respeto y ser muy bien atendidos. Quiso pensar que Cartago no tenía vías de ingreso y la calle 10, que era por la puerta de entrada a Cartago, cuando uno venía de Cali, de La Victoria, de Zarzal, cuando uno venía del sur, llegaba a Cartago por una vía sumamente estrecha y bastante peligrosa, con una tasa alta de accidentalidad,
Por esa época se implementa la sobretasa de la gasolina y lo primero que pensó con esa sobretasa de la gasolina fue hacerle a Cartago una entrada digna para que los que llegaran, los propios y los visitantes, pudieran entrar por una vía ya más segura, mejor organizada, bien iluminada, y darle un aspecto de ciudad al que para entonces era un pueblo grande, Cartago. Fue cuando empieza con esa sobretasa a invertir en construir la calle 10 desde la bomba Villegas hasta las paralelas del ferrocarril, donde está en este momento el comando de la policía de Cartago. Esa obra es como la panacea para empezar a hacer de Cartago una ciudad distinta y diferente. Hay una señora, Melvita, que es muy recordada y siempre la recordamos con cariño. Melba Parker la llamaban, porque Alberto la nombra en la Secretaría de Obras Públicas de entonces, donde ella se destinaba simplemente para coger y embellecer, adornar los parques, las avenidas, y los lotes donde había basura y donde había monte, esos lotes le permitía a Alberto para que Melvita fuera y sembrara matas, sembrara flores e hicieran de los espacios públicos espacios agradables para la ciudad. La educación en Cartago tenía un gran déficit y entre ellos en la zona suroriental de Cartago era donde se ponían los niños que no tenían dónde ir a hacer un bachillerato y tenían que ir desde la calle 10 hasta Santana, donde quedaba el colegio académico, donde estaba el colegio, el Liceo Cartago, el Pablo VI, donde estaba el industrial, donde estaban los colegios de bachillerato, pues tenían que irse de un sector de Cartago hasta el otro para poder ir a estudiar y para poder crecer intelectualmente. Pero los padres quedaban con mucha angustia porque no sabían si ese niño iba y regresaba. Cada que había un accidente, por lo general los accidentes eran de los niños de ese sector suroriental. Con un señor don Nicolás, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 1, Alberto comenzó a auscultar la necesidad de que se pudiera hacer un colegio en ese sector de Cartago. Y fue cuando nace la posibilidad de crear, de construir y poner al servicio de toda esa comunidad el colegio que en esa época se llamaba Colegio Oriental de Cartago. Después pensó en un colegio de CEMPRO, Centro de Promoción Social, donde allí se pudieran capacitar líderes sociales, auxiliares de enfermería, personas que le prestaran un servicio a la comunidad. Y hoy en día se conoce ampliamente como el Colegio Técnico Ciudad Cartago, que es un colegio que le vino a dar solución a los problemas de la Comuna 1, donde todos estos padres de familia ya se sentían más tranquilos porque sabían que su hijo salía de la casa y regresaba a la casa porque le quedaba muy cerca su colegio a su vivienda. También pensó en algún momento en que Cartago necesitaba una doble calzada que nos comunicara de Bogotá con nuestro aeropuerto internacional de Santana. En esa época era un aeropuerto viable donde llegaban aviones de gran tonelaje, como eran aviones de Tampa, que tenían vuelos directos Cartago-Miami, Miami-Cartago, donde llegaba Vesca, Aerolíneas del Perú, Aerolíneas de Panamá, aviones muy grandes, pero trayendo mercancía de exportación, de importación y exportación, porque venían y iban. Y esa vía que él llamó la Avenida del Café nos comunicaría directamente con Bogotá y con todo el centro del país. Fue una avenida a la que él le puso mucho cariño, donde hizo una gran maqueta, donde la inició. Desafortunadamente en la época las administraciones eran de 3 años, o sea, le hizo falta tiempo para haberle dado continuidad a ese gran proyecto de la Avenida del Café. Eso nos motivó a nosotros que cuando se estaba haciendo la construcción de la doble calzada, de esa vía que nos comunica de Pereira con Cali, por la variante de nuestro municipio, era una vía que se había iniciado con una gran cantidad de falencias. El ANI nunca tuvo en cuenta las entidades de planeación, las entidades municipales para proyectar esa vía, y por lo consiguiente era una vía que tenía falencias desde todo punto de vista, partiendo porque al ingresar a Alcalá,
según los entendidos, habían unas vías desacelerantes, lo que quiere decir que si yo venía de Zarzal y iba para Alcalá, podía ingresar, pero si yo venía de Alcalá para devolverme a Zarzal, tendría que bajar hasta el reloj en Cartago, dar un giro allí para volver a coger la vía precisamente al sur. Y sucedía lo mismo para las personas que venían de Pereira, para ingresar a Alcalá tenían que ir a la Bomba Villegas. Eso nos permitió que con los estudios que había de la Avenida del Café, la maqueta, estando incluida dentro del POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, pudiéramos llamar a la personal del ANI, a los directivos del ANI, para decirles y pues ponerles sobre la necesidad que había que allí se pudiera construir, si no un puente elevado que comunicara Alcalá con Cartago, se hiciera al menos una glorieta respetando la ciudad y dejando de lado la iniciativa de unas vías, como ya antes lo expliqué. Esa glorieta que hay allí, después de que el personal del ANI vio, revisó, estudió el POT, y a través de una solicitud, el doctor Luis Carlos Ordosgolpia, director del ANI de la época, y con el representante a la Cámara, Marino Paz, le hicimos la solicitud por escrito y fue aprobada, y de allí es que se hace esa glorieta, dándole una visual completamente distinta a esa doble calzada. Dentro de esas tuvimos la oportunidad con un comité del Consejo Municipal, con algunos concejales que hacíamos parte de ella, hacerle 22 modificaciones a esa doble calzada entre Puente de Bolívar y Zaragoza, para que diera un aspecto completamente diferente. La Avenida del Café no se pudo continuar porque hubo administraciones sucesivas que no les mostraron el mismo interés que se tenía en la administración de Alberto Quintero, y fue quedando allí en el POT, pero cada día con menos posibilidades, que es una obra que hubiera sido de desarrollo para la ciudad, que hubiera desembotellado a Cartago, que nos hubiera conectado directamente con nuestro aeropuerto de Santa Ana. Y como ella fueron muchas obras más, William, muchas obras más que Alberto tuvo la oportunidad de hacer y de dejarle a Cartago como un legado precisamente de su administración. Bueno, Diego, muchas gracias por ese recuento histórico que usted hace de lo que aportó Alberto Quintero Herrera al desarrollo y al progreso y al futurismo de la ciudad de Cartago. Fallece lastimosamente Alberto Quintero Herrera y usted toma las banderas del grupo Albertistas en Nación. Hace ya más de 35 años usted ha mantenido, usted ha sostenido, usted ha tenido la llamita ya de esta organización al servicio de la comunidad con unos objetivos sociales muy bien definidos, muy bien precisados. Hagamos un balance ya de lo que ha sido usted como dirigente de este grupo social, en conjunto pues con otra serie de amigos que han sido muy fieles, que han sido muy leales y lo han acompañado a lo largo de todo este tiempo, Diego. Gracias, William. En el 2000, precisamente, Alberto sale, en el 2007 entrega la alcaldía, queda por fuera, pero algunos amigos de él le decían que si no había una persona de confianza para llegar al consejo, que mejor no votaban al consejo por el movimiento, puesto que habíamos tenido Alberto había tenido unas grandes decepciones cuando se habían elegido a varios concejales y todos se habían ido a otros movimientos, habían dejado las huestes de nuestro movimiento, y Alberto se sentía pues un poco decepcionado porque había entregado confianza a personas que eran de entera confianza de él. Y por eso le pedí a los amigos del movimiento que si no era una persona de confianza, que llegara al consejo, mejor no votaban. Alberto toma la decisión de poner mi nombre en consideración de los concejales con otro amigo de la época, y dividió a Cartago, y se podía hacer en esa época en dos grandes zonas. Yo estuve en un sector y el otro concejal en otro sector de Cartago, y de esa manera pudimos salir al consejo en el 2001, precisamente cuando había cambiado ya la administración municipal. Un año después de estar en el consejo, se da el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca en abril del año 2002, y de ahí para acá, como tú dices, William, empezamos a asumir las banderas de este movimiento, siempre con la esperanza de que Alberto regresaría, porque no pensábamos que el desenlace fuera fatal.
siempre tuvimos la esperanza, lo hicimos los familiares, fuimos a muchas partes, hablamos con presidentes, hablamos con dirigentes, con comunidad internacional, buscando siempre regresarlos a ellos con vida para poderles entregar las banderas de este movimiento del cual ellos nunca debieron haber dejado. Pero las circunstancias se dan, viene el asesinato de ellos y nosotros seguimos en el Consejo poniendo en alto las banderas de nuestro movimiento Albertistas en Acción y sobre todo llevando el legado de Alberto Quintero Herrera con lo que él nos enseñó, el respeto por los demás, el compromiso por la palabra, no decir sí cuando no podíamos cumplir, decir sí y cumplir hasta las últimas consecuencias, porque la palabra era el único tesoro que él entregaba y nos había dejado a este movimiento y especialmente a mí. Tuve la oportunidad de estar 4 periodos en el Consejo de Cartago, del año 2001 al 2015. En el Consejo tuvimos un paso donde pudimos hacer algunas intervenciones importantes, como ya lo dije antes, sobre todo en el tema de la doble calzada, para hacerle las modificaciones y lograr avances en esa iniciativa, con el buen acompañamiento de los funcionarios del ANI, del Consejo Municipal, donde tuvimos la oportunidad de hacerles varias citaciones a ellos para que nos explicaran los avances de esa obra y cómo iban mejorando y sobre todo los compromisos que iban adquiriendo con el comité del Consejo Municipal. Tuve la oportunidad de trabajar seriamente por mejorar las condiciones de medicina legal. Era una medicina legal que no tenía una organización jurídica, una parte de la alcaldía, otra parte de medicina legal, otra parte con problemas con los funcionarios del cementerio evangélico que quedaba al respaldo. Pudimos invitar al director nacional, Carlos Eduardo Valdés, de la época, para que viniera a Cartago, se apersonara el problema, y de allí nació el nombramiento de 2 médicos legistas, uno en las horas de la mañana, uno en las horas de la tarde, con atención sábados y domingos, donde se le cambia el aspecto de medicina legal en la ciudad de Cartago. Tuvimos la oportunidad, a través de una proposición, de convertir a Cartago en una ciudad piloto en el sistema municipal de hidrantes. Cartago no tenía hidrantes, un incendio, una catástrofe, no tenían el cuerpo de bomberos alternativas para poder sustraer el agua y poder atacar unas grandes conflagraciones que se daban en la ciudad. Con el sistema municipal de hidrantes logramos darle cobertura total al municipio, con el doctor Rodrigo Delgado Arango, con las empresas municipales, con gestión del riesgo, con planeación municipal, hicimos un equipo interinstitucional y logramos que hoy Cartago esté segura en el tema de grandes catástrofes. Yo siempre he dicho que un hidrante es una unidad del cuerpo de bomberos vigilando su patrimonio y su vida allá en el sector de su comunidad. Tuvimos la oportunidad de organizar también por las quebradas de Cartago, hacer un recorrido por cada una de las quebradas de Cartago para buscar de dónde nacían nuestras fuentes hídricas y dónde morían. Y con eso invitamos a la Policía Ambiental, a la CBC, a las empresas municipales, a Medio Ambiente, a todas las autoridades que tenían que ver precisamente con la conservación y protección de los recursos hídricos del municipio. Pues no pudimos hacer lo que realmente queríamos con ese proyecto, pero sí me alegra saber que la CBC y empresas municipales, esos recorridos que hicimos por iniciativa nuestra, fueron tema para solución y para hacer estudios precisamente del agua en la ciudad de Cartago. Por el Consejo Municipal pasamos con seriedad, con responsabilidad, hicimos las cosas pensando en la ciudad de Cartago y gracias a Dios hoy tenemos un movimiento que tiene las puertas abiertas, que presta labor social, que hace sus capacitaciones constantes y permanentes, y los invitamos a que vengan a nuestra sede, Carrera Tercera 17130, donde tenemos cursos de panadería, donde vamos a hacer unos talleres de inteligencia emocional, donde vamos a hacer próximamente una brigada de salud mental con varios psicólogos de nuestro movimiento para atender la población de Cartago en este momento con graves problemas emocionales de salud mental. Aquí vamos a hacer una brigada, ya próximamente les estaremos diciendo. Vamos a hacer el curso de finanzas personales. Es decir, este es un movimiento político con gran compromiso social y con las puertas abiertas para usted.
siempre que vengan serán bienvenidos. Bueno, por último, Diego, ya para finalizar este programa Entre Líneas, que es una nueva propuesta que tiene Noticias NBC. Hagamos un balance muy somero de la actualidad política de la ciudad. ¿Cómo ve usted en este momento la ciudad en el aspecto político? Es un poquito complicado. Vemos una administración municipal que quiere hacer las cosas bien, tiene 9 meses. Recibe una administración con una cantidad de obras inconclusas que están allí y la expectativa de la comunidad es cuál es el desarrollo y el continuar de esas obras. Sé que el alcalde de Cartago quiere hacer las cosas bien, está trabajando con la comunidad. Ese es ese compás de espera de una administración que llega y que tiene que empezar a poner la casa en orden, que tiene que empezar a mirar realmente cuáles son las necesidades prioritarias. Sé que la gobernadora del Valle es una aliada estratégica, es una gran amiga de esta administración municipal y esos son puntos a favor precisamente porque las grandes obras y el desarrollo de la ciudad tiene que verse a través del gobierno departamental y a través del gobierno municipal. Y en ello estamos deseándole a Juan David Piedradita la mejor de las suertes, porque en los próximos años que le quedan de administración podamos ver la Cartago que realmente nos soñamos todos los cartagüeños. Le deseamos mucha suerte y realmente esperamos que las próximas campañas políticas sean mucho más pensando en el desarrollo de ciudad que en los intereses personales. Diego, pues ha sido un placer. Le queremos agradecer esa participación que ha tenido usted en este nuevo programa Entre Líneas de Noticias NBC para hacer un recorderis de lo que ha sido la participación y los aportes de la familia Quintero Herrera. Primero en cabeza de Alberto Quintero y luego en cabeza suyo como el orientador de todo este proyecto de Albertistas en Nación. Gracias a Entre Líneas, gracias a este programa que nace para llevar información a toda la comunidad cartagüeña, a William, su director, a su equipo de trabajo. Programas que la comunidad y los cartagüeños, la comunidad en general necesita y a través de ustedes podemos llegar cada vez para mostrar las cosas buenas y positivas de esta ciudad maravillosa que es Cartago.